Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto verlos una vez más en nuestro podcast Legacy. Y bueno, quiero darles la bienvenida. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, un tema que muchos conocemos, algo de lo que se habla mucho, pero realmente poca gente profundiza en el nivel que deberíamos tener acerca de esto. Y bueno, quiero presentar a mi querido amigo, hermano, alguien muy apreciado para mí, mi querido David Yarto. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto Bien, estar. bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Emocionado por lo que estamos hablando, por lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Tremendo tema te aventaste el día de hoy para hablar de El esto, agradecimiento, papá. el agradecimiento. Pero cuéntanos, por qué decidiste hablar de esto? Fíjate que hemos estado estos últimos meses hablando y enseñando al Espíritu Santo, que es un tema esencial y demasiado importante para el cristiano. Y mientras más me sumergía yo en el tema, me di cuenta de la importancia que es el agradecimiento en la vida del cristiano, siguiendo a Jesús. Es algo muy importante, de hecho creo que es base para nuestro caminar. O sea, diríamos que, porque de acuerdo a la experiencia y a la cultura que hay en nuestro país, conocemos, de hecho, yo tengo niños pequeños y los educas bajo el punto de, bueno, te dieron algo que se dice, Claro. como meramente educación, pero profundizando más. Sí, justo. Creo que hay una gran diferencia ahorita lo que mencionas, por ejemplo, de los niños que les enseñamos a dar gracias, ese punto de, oye, ¿y cómo se dice? No, se dice gracias o por favor y gracias, ¿no? Ujú, Pero hay una diferencia entre buenos modales ujú. y tener una vida de agradecimiento. Y muchas veces en la iglesia pensamos que venir a la iglesia, venir al servicio los domingos, venir a aplaudir, cantar, levantar nuestras manos y dar gracias, es tener una vida de agradecimiento, cuando justamente no es eso. Hay que dividir entre dar gracias por algo que Dios hizo durante la semana y que Dios te proveyó. Esos son buenos modales. Wow, Y eso es algo que tienes que hacer. O sea, claro, si tú recibes algo, eso no lo enseña el mundo, no lo enseña el mundo secular. Y si tú recibes algo, da gracias, ¿no? lo Entonces, mínimo que se es espera, lo mínimo que se espera de ti, ¿no? claro. Pero creo que el agradecimiento de que está hablando es totalmente más profundo y creo que depende totalmente del Espíritu Santo. Ok, es muy interesante cómo le estás abriendo la premisa. Fíjate, me dices, no es solamente una buena actitud, no es un tema de pleitesía, no es buena educación, sino que fluye directamente, es una evidencia del Espíritu Santo. ¿Me puedes explicar un poco más esa parte? Creo que todo empieza cuando somos llenos del Espíritu Santo, Luis. En Romanos 8:15 dice que habemos recibido el Espíritu por el cual clamamos Abba Abba Padre. Padre. O sea, lo que nos está diciendo es en el momento que recibimos al Espíritu Santo en nosotros, llega, entra en nosotros y nace un clamor desde el fondo nuestro, de nuestro ser, y empieza a clamar Abba Padre, o sea, que como que quiero más de Él. Entonces empiezas a tener una relación de amor y de intimidad, y empiezas a buscar esa intimidad con Él, y empiezan a surgir esas palabras y ese caminar de agradecimiento. Me surgió una pregunta Venga, bastante interesante, creo yo. Entonces, lo que las personas que no tienen el Espíritu entienden o procesan como estoy siendo agradecido, estoy teniendo agradecimiento, se consideraría como no es un agradecimiento fidedigno, verdadero, legítimo, porque no tienen al Espíritu, ¿o cómo sería? yo creo que hay tipos diferentes de agradecimiento. ¿Ok? Está el agradecimiento que nos enseña ¿La el mundo, educación? la educación, y Ujú. el agradecimiento basado en una vida con el Espíritu Santo. Y si quieres, me guardo esa para más adelante, Ajá, pero te la roboto ahorita, ok, te la contesto bien. perfecto. Entonces, no es solamente una buena actitud, es algo que nace, es una evidencia del Espíritu, no es algo que se tenga que forzar. No es algo que yo tenga que pensar todos los días, tengo que ser agradecido por las cosas que Dios me ha dado, sino que mi naturaleza, por medio del Espíritu, agradece las cosas Claro, y nos lleva a la relación. nos lleva a la relación. Ok, Así es. qué interesante. Me llamó
mucho la atención la parte de la gratitud. ¿Cómo tratamos la otra parte, la ingratitud? Está interesante. Fíjate que la ingratitud obviamente es muy peligrosa porque una persona ingrata no reconoce Ujú, la soberanía y el gobierno y el poder de Dios sobre las cosas. Y viene de una creencia de autosuficiencia en ellos. okey. Y están tan metidos en ellos mismos que aún el el ser agradecido es reconocer, primero, que tenías una debilidad, tenías una necesidad, y lo que Dios te dio o la persona te dio fue de gran ayuda. Ujú, Y para el tipo de persona que es ingrata, reconocer que necesitaban ayuda, y reconocer su soberbia es algo que duele, es algo que les cuesta mucho trabajo. Entonces, justamente, o sea, creo que el agradecimiento tiene que ver con humildad. Te va enseñando humildad y nos hace totalmente conscientes, perdón, ujú. de nuestra dependencia con Dios. De hecho, Martín Lutero lo dice, la gratitud mantiene vivo nuestro amor por Dios y mantiene nuestro corazón orientado a Él. Guau. Me recuerda mucho este pasaje de la Biblia donde dice, Dios habla acerca del soberbio, acerca de la actitud, de la postura del corazón soberbio y lo que dice, o sea, Dios Claro, resiste. dice que lo resiste. Entonces, Y no es porque lo quiera resistir, ujú. yo creo que porque ellos no pueden reconocer quién es Él. ¿Tú crees que a veces no somos agradecidos porque nos cuesta admitir que necesitamos ayuda? Totalmente. Creo que eso es una de las raíces más profundas de la ingratitud. Acuérdate que en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. O sea, lo que está diciendo es, tuvieron pruebas y evidencias de Dios, conocieron a Dios, pero no lo glorificaron ni le dieron gracias. Y la consecuencia totalmente fue que se envanecieron en su razonamiento, porque esa es a veces la lógica del hombre, ¿no? En nuestro razonamiento empezamos a pensar que todo va por ahí y ¿qué pasa? El necio corazón fue entenebrecido, se endurece. Entonces nos empezamos a apartar totalmente más de Dios. Claro, y ahí llegamos a estas personas que dicen, no, pues yo conocí de Dios, pero ya hoy en día me doy cuenta que no lo necesito, que pues Dios no es para mí importante y todo este rollo. Tengo gente conocida que no sé si está correcto, o sea, son agnósticos, tengo entendido, las personas que conocieron de Dios en algún momento y después dijeron, no, ya no lo Mm. necesito. Y la postura en el corazón nace a raíz de esto, de la ingratitud. Claro, y por una herida, por una decepción. Ya. Y muchas veces la decepción nos roba la habilidad de ver más allá y de ver a futuro o de ver the whole picture, como dicen en inglés, Ajá. ¿no? Nos roba esa habilidad, entonces obviamente todo viene de nuestra soberbia. Entonces tú sabes, o sea, cuando viene la persona soberbia, es que no les puedes decir nada, Claro. que ellos tienen razón de todo, su corazón se endurece durísimo. De hecho, esa parte que dice que el corazón se endurece del soberbio, podemos pensar en el faraón Ujú. con Moisés. Y como dice que llegaba Moisés, le decía, déjame ir a mi pueblo, y decía que Dios endurecía el corazón del faraón, pero era por ese corazón soberbio, porque hay algo que enseñan en la cultura judía, que cuando una persona decide ir en contra de Dios, Ujú. lo que pasa es, Dios dice, ok, ¿vas a ir en contra mío? Va, te voy a dar las fuerzas para que sigas yendo, sigas yendo, sigas yendo, hasta que te topes. Me recuerda mucho ese versículo cuando dice que los entregó a sus propios deleites, a sus propios placeres. En este caso sería como, ok, ¿tú quieres eso? Pues órale. Claro, y lo vemos en el versículo. Dice, lo vieron, lo conocieron, no le reconocieron, no lo quisieron glorificar, no quisieron agradecerle. Va, entonces voy a endurecer tu corazón. Wow, Qué grueso. es fuerte, la ingratitud es algo muy peligroso Sí, 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 sí. Todo lo que conlleva y es, corta totalmente las bendiciones de nuestra vida, wow. porque no reconoces quién es Dios. ¿Sabes algo?
pensando un poquito en este tema, investigaba, ya sabes que me gusta como que meterle a ver algunas cositas extras, y decía, bueno, ¿será esto que solamente tiene beneficios espirituales en el humano? Y encontré algo muy interesante, déjame te lo leo. Hay un estudio de la Universidad de California, de Berkeley, dirigido por el doctor Joshua Brown, que dice, demuestra que la práctica de la gratitud regular activa el córtex prefrontal medial, una región del cerebro asociada con el pensamiento moral, el juicio positivo y la regulación emocional. Y con el tiempo, este patrón de pensamiento se fortalece, lo que Wow, significa, fíjate, esto es súper interesante, que te vuelves naturalmente más resiliente ante situaciones difíciles. wow, O sea, físicamente te hace más fuerte, wow, mentalmente te trabaja. Y no solamente es, dirías, bueno, pues el agradecimiento que tendría que ver con el físico. claro. No, pero hay cosas que ahorita el mundo secular está enseñando y son cosas que la Biblia nos ha enseñado por miles de años, Claro. pero ahorita apenas la ciencia está llegando a reconocer esas partes, ¿no? Cuando son cosas que 1000 años atrás te estaban enseñando, nada más que solemos dividir, vemos la Biblia como algo totalmente espiritual Ujú. y no nos damos cuenta que también afecta en lo físico, en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestra salud. Wow. Pensando en este tipo de fortaleza, me hace pensar un poquito en el apóstol Pablo, por ejemplo. Ujú. O sea, la situación en la que se encuentra y estar agradecido en medio de eso es como, ¿de qué estaba hecho el hombre? Sí, claro, o sea, dice Pablo que él pasó por todo, ¿no? Por Ujú. naufragios, por torturas, por hambre, por todo, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, él la sufrió. Y ese mensaje nos habla mucho de, hey, la vida, quien te haya dicho que venir a Cristo te va a hacer la vida fácil, te mintió. Así como dice, Demándalo. demándalo, acúsalo, ve con él y confróntalo porque te mintió. Lo que está diciendo y nos enseña Pablo es, hey, va a haber circunstancias difíciles y te va a costar todo, pero tenemos una garantía, ¿no? Que es Él, que Él va a estar con nosotros. Creo que en Colosenses podemos ver esta parte de Pablo. Dicen los historiadores y los teólogos que cuando el apóstol Pablo escribe las cartas a los colosenses, él estaba en prisión, Ujú. estaba encarcelado. Y las cárceles en ese tiempo eran lugares oscuros y feos. No digo que ahorita en este tiempo no, pero en ese tiempo eran oscuros, húmedos, los Claro. tenían encadenados, los torturaban. Y me encanta porque podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y aquí dice, abundando en acciones de gracias. Y esa es la pregunta, o sea, ¿cómo nos mantenemos fortalecidos en fe? Y él dice, así como os he enseñado, como les enseñé, abundando en acciones de gracia. Y acuérdate, o sea, aún pensar que él está totalmente encarcelado, sufriendo, que capaz decía, ¿cómo les voy a decir? Y abunden en acciones de gracia. Algo había visto él, Claro. de algo se dio cuenta y me encanta porque inicia en Colosenses 1, inicia las cartas diciendo, hey, estoy orando por ustedes, alegraos. O sea, estoy feliz Ujú. y orando por ustedes. Y Sí. es cómo puedes estar agradecido en tiempos como estos y aún así orar por los demás. Y me encanta porque no dice, estoy orando por mi situación. Esto Ujú. no dice, estoy orando para que Dios me saque de esta. Nosotros haríamos eso. Si Claro. estoy en una cárcel, mi reacción primera sería, Dios, ayúdame, Dios, ¿por qué me has dejado? Dios, no se vale, estoy hablando de tu palabra, estoy siguiendo mi llamado, ¿por qué me pasan estas cosas? Ujú. Y él en su entendimiento fue, hey, pido por ustedes al Padre y sigo fortalecido y sigo agradecido, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que él vio? Wow. Me hace pensar un poquito en este tema. No había forma. El hombre estaba totalmente quebrado. O sea, si lo pensamos considerando un poquito la circunstancia en la que él está, cualquier hombre, cualquier persona normal, o sea, después de todo lo que pasó, los azotes que recibió, cuántas veces naufragó, o sea, de verdad Pablo tenía razones para quejarse, para decir, no, Claro, Dios ya no claro, quiero. claro. Y estar en medio de eso, en medio de la Pues tú lo prisión. acabas de decir, nos hace resilientes también. Sí, o sea, pensando en el tema del agradecimiento,
No era definitivamente, perdón, estoy seguro que no era un agradecimiento de pleitesía, de educación. Claro. Tenía que ser el espíritu Sí, no mismo. eran buenos modales. Sí, no No, no para hay nada. forma de tener buenos modales ahí. De hecho, hasta rompe el esquema, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Inclusive, como decías, el hecho de escribirles: "Estoy orando por ustedes", una persona normal, que yo no juzgaría en circunstancias normales, sería como: "Oigan, oren por mí", ¿no? Claro, es lo que se espera Ajá, pero en el mundo acá. claro, es bastante impresionante la forma en la que Ahora, ¿te imaginas el impacto que ha de ser o que fue para los colosenses recibir esa carta, ellos sabiendo que Pablo estaba encarcelado y que lean, iniciando la carta, estoy orando por ustedes, fortalecido y agradecido en el Señor? sí, o sea, te derrumba todo. ¿Qué argumento tienes para decir: "No, pues es que no la estoy pasando tan bien"? Yo creo que ellos, o sea, si estaban pasando situaciones, el golpe fue tan fuerte que los Sí, confrontó de, wow, de pie. sí, sí, si él está fortalecido, yo también. Claro. Sí, pues, ahí te quita todo, te derrumba todo. ¿Tienes algún otro ejemplo de alguna persona que haya pasado algo así? A ver, deja pensar. Creo que si podemos hablar del profeta Habacuc, Ah, el profeta Habacuc la vio negra. sí. O sea, él viene de un contexto, estuvo en un tiempo de guerra, de hambruna, Ujú, donde no había agua, donde no había un refugio para esconderse. Y todo su contexto era agrícola. Ellos dependían del campo, ellos claro. dependían de los animales. Y si vemos en Habacuc 3:17 al 19, lo que habla, te lo voy a leer, que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el aprisco, y no haya vacas en los establos, aquí dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza. O sea, lo que está pasando aquí, te lo digo, en un contexto que ellos dependían totalmente del olivo, dependían totalmente de las vacas, de las ovejas, de que el árbol diera fruto. En es- y en este contexto, dice, no hay nada de eso. Es una catástrofe total para él. Pero a mí me llama la atención cómo termina, dice, con todo, yo me alegro en el Señor, Él es mi fortaleza. No está dando gracias, y aquí es el enfoque. No está dando gracias por la falta de ovejas. Mm, No está dando gracias porque no creció el olivo. No está dando gracias por la circunstancia tan difícil. Él está dando gracias porque tiene una revelación de quién es Él. Y se me alegrará en ti. Y aquí retomo la pregunta que me hiciste, ajá. que si creo que alguien que no tiene al Espíritu Santo puede ser totalmente agradecido como lo dice la Biblia, yo no creo, porque el agradecimiento es una respuesta total a la revelación que tú tienes de Dios. Y aquí vemos un claro ejemplo de qué revelación tenía Habacuc de Dios, qué revelación tenía Pablo de Dios, porque no se están quejando, no están agradeciendo por las circunstancias, más bien se están enfocando en su revelación, que es, eres mi roca fuerte, tú eres mi esperanza, me alegraré en ti, tú me sostendrás, ¿no? Y es eso lo que marca toda la diferencia. Sí, es como ¿qué es lo que está haciendo todo esto? No te agradezco por todas estas cosas, porque tengo hambre, porque tengo sed, porque no tengo nada mm, que comer, porque no hay animales, sino por lo que está haciendo en mí, Claro. por lo que tú estás haciendo en mí a través de esto. Y por lo que ya vi que tú eres. Y es que es lo que te digo, rompe todo el esquema. O sea, ¿cómo puedo decir, hey, en medio de una crisis tan fuerte, puedo decir, tú eres mi fortaleza? Cuando yo me diría mi fortaleza y mi esperanza en que me des fruto, en que el árbol crezca. Así yo lo mediría. Humanamente así yo me diría que Dios está conmigo, que Dios me está protegiendo, que es mi torre fuerte. Pero no. Él dice, hey, aún en medio de esto, con todo,
yo sé que tú eres mi roca fuerte y eres mi esperanza. Y eso me hace pensar en este texto de Romanos y a aquellos que aman a Dios. Claro, y ese versículo está medio romantizado Claro, en la iglesia. sí, sí, sí. Eso de, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan Para para bien. bien. Y, y tenemos frases que ahorita están de moda en la iglesia que dicen, hey, después de la tormenta siempre viene la calma. Pero no es como Alejandro Sanz, ¿no? Y después de Claro. ti, yo sé que no hay nada. Pero, o esta frase de, hey, no te rindas, no es una dificultad, no es una maldición, solamente es una bendición disfrazada. Y, y, y pega mucho porque la gente empieza a caminar así. Yo he escuchado mucha gente que dice eso cuando te acercas y uno sabe que están en circunstancias difíciles y les preguntas cómo están. Y ellos luego dicen, hey, yo sé que es una bendición disfrazada, me mantengo firme y es como, no. Y no quiero decir que Dios, obviamente ahí Dios lo dice, este, todo trabajará para bien, pero lo que está diciendo realmente el versículo es, van a venir cosas malas, realmente malas, y se quedarán siendo malas, Ujú, pero aún así tendrás una esperanza. Tienes una esperanza en mí. O sea, nuestro caminar, y retomando a Pablo, pasó cosas malas, sí. circunstancias malas. Habacuc está pasando circunstancias muy malas, pero con todo tenían una esperanza. Y creo que ese es muchas veces la iglesia nos lleva, y la religión más que nada, Ujú, nos lleva a pensar que si empezamos a decir cómo nos sentimos ujú. y lo que está pasando en nuestra situación, y aún llorar por la situación, es como que no nos estamos manteniendo en fe. Entonces empezamos a negar la situación con frases románticas sin sentido de es una bendición disfrazada. No, no se preocupe, pastor, después de la tormenta siempre viene la calma. Y no se refiere a eso. No hay ningún lugar en la Biblia, ninguno, que tú Ujú. encuentres esas frases románticas sin sentido que nosotros decimos. Esa es teología humana. Nosotros que nos decimos esas palabras para animarnos cuando no tenemos de dónde agarrarnos. Claro, es mi paliativo y mi mejor alito para, bueno, no está tan Sí, mal. sí, como que me dan ese placebo de esperanza, Ujú. cuando la realidad es más cruda, pero también la fortaleza es mucho más grande. Eso me lleva a una buena pregunta respecto a eso, o sea, la diferencia entre el optimismo humano y la gratitud espiritual. Creo que ahí se basa todo. O sea, una cosa es ser optimista y es cuando hay muchos cristianos Sí, sí, optimistas. claro. Sobre todo en este Optimistas tiempo. que esconden lo que están pasando, Ujú, porque mostrar otra cosa, según para ellos, es perder la fe. Y Dios nunca ha querido que minimicemos lo que sentimos, ni hagamos menos las circunstancias. Y confundimos esa parte, repito, hacer menos mi circunstancia, porque si la hago, si me expreso a cómo me siento, es como que le doy mucha importancia y estoy perdiendo la fe. Entonces me hago positivismo, agarro ese positivismo que me hablan y no, pero Dios es bueno, bla, 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 pero por dentro estoy muriendo, ¿no? claro. Y creo que una de las veces que vemos esto es cuando Jesús este, escucha que su amigo Lázaro murió. Y dice la palabra que se acerca, ve a María, a Marta, a sus amigos llorando, y dice que Jesús lloró profundamente. Y la gran pregunta que nos debe llamar la atención es, ¿por qué Jesús lloró? O sea, si Jesús sabía que lo iba a resucitar, Ujú, si Jesús sabía que tenía el poder y sabía lo que iba a pasar y sabía lo que fue a hacer, ¿por qué llora? claro. Y la respuesta es muy poderosa y es porque la muerte es terrible. La muerte es algo malo. Y Jesús lo sabía. Sabía el dolor de la muerte. Lo experimentó ahí. Y obviamente lloró. Y eso es lo que nos habla el versículo. Eso es lo que nos está hablando Habacuc. Hey, aún así, yo me Con fortaleceré. todo. Entonces, Dios nunca nos llama a minimizar nuestro dolor, ni trivializa lo que estamos sintiendo. O sea, Dios sabe lo que está viviendo y quiere abrazarnos y quiere estar en nuestra circunstancia con nosotros. Wow. Pero quiere que nos enfoquemos en Él.
no te enfoques nada más en esto. Yo sé que esto es malo, yo sé que lo que estás pasando, pero, así como dice Habacuc, con todo, alégrate en mí. Si tuvieras que decirle a una persona que está pasando por una situación dura, de esas situaciones que, híjole, dices, híjole, sí le estás pasando muy mal. ¿Cómo podrías decirle o cómo podrías llevarlo a practicar esta parte de la gratitud espiritual? Creo que, como te decía, primer paso es buscar ser llenos del Espíritu. Porque no tiene sentido, ¿sabes? Tú Ujú. explícale a una persona sin el Espíritu Santo, sin conocer a Dios, que hay esperanza en medio de la muerte y te matan. Sí, O sea, claro, te estás corren, te loco. corren. Creo que eso es algo que trae Jesús, eso trae el Espíritu Santo. Y cuando somos llenos, yo creo que una de las cosas que podemos empezar a hacer es orar por esa persona, por la llenura del Espíritu Santo en ellos, por una intimidad con Dios, una revelación, porque acuérdate, el agradecimiento es la respuesta a la revelación que tenemos de Dios. Entonces, orar por esa revelación de quién es Él. Entonces, a veces, muchas veces, en vez de orar por agradecimiento de Dios, darle agradecimiento a esta persona o tráeme agradecimiento, más bien lo que deberíamos de orar es, Dios, revélame quién eres. Ujú. Porque si alcanzo a ver quién eres en esta situación, yo puedo ser agradecido porque mis ojos se van a enfocar totalmente en ti. Wow, wow, wow. Entonces, lo podríamos concretar o resumir a gratitud no es negar lo malo, la gratitud es la respuesta a la revelación de Dios. Sí, claro, no. O sea, retomando y quiero hacer mucho énfasis en esto. O sea, los cristianos que oran por la gente, que animan a la gente. Hey, no hay nada de bueno en el cáncer. Claro. No hay nada de bueno en No las es un trato de enfermedades. Dios, No es un no trato es. de Dios. Es algo que Dios sabe que es fuerte. Claro. No podemos ir a decir esas frases, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes, pero enfocar más bien, no al optimismo que Ujú. hacen esas frases que nos dicen, sino al enfoque de la revelación de quién es Dios. Ok. Bueno, ¿hay algo que te gustaría decirle a nuestra audiencia? ¿Alguna cosa que te gustaría para terminar? Pues solo me gustaría decirles si están pasando circunstancias difíciles, donde sienten que no hay esperanza, donde sienten que no hay una salida, donde hay un dolor muy grande, quiero decirte, Dios conoce tu dolor, no lo minimiza y Él quiere hacerte libre, quiere abrazarte, llenarte de amor. Pero una de las cosas muy importantes que tienes que hacer es enfocar tus ojos en Él. Y si no puedes lograr eso, tu oración, yo te invito a que sea, Dios, revélame quién eres tú, para así yo poder verte y enfocar mis ojos en ti. Y cuando logramos eso, todas las cosas que parecían tan grandes y difíciles para nosotros de repente se vuelven tan chiquitas. No porque no sean importantes, sino porque nuestro enfoque está en alguien más grande, que es Dios. Yo los animo, los bendigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dave. Ha sido una bendición para mí y yo creo que para toda la gente que está escuchando. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hermano. Nos vemos.